Ley número 548, Código Niña, Niño y Adolescente. Título preliminar. Capítulo único. Disposiciones generales. Artículo 1. Objeto. El presente código tiene por objeto reconocer, desarrollar y regular el ejercicio de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando un sistema plurinacional integral de la niña, niño y adolescente, para la garantía de esos derechos mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles, la familia y la sociedad. Artículo 2. Finalidad. La finalidad del presente código es garantizar a la niña, niño y adolescente el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos, para su desarrollo integral y exigir el cumplimiento de sus deberes. Artículo 3. Marco competencial. En aplicación del parágrafo 2 del artículo 297 de la Constitución Política del Estado, se asigna la competencia privativa de codificación sustantiva y adjetiva en materia de niña, niño y adolescente, al nivel central del Estado. Artículo 4. Ámbito de aplicación. 1. Las disposiciones del presente código son de orden público y de aplicación preferente a favor de todas las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional. 2. En ningún caso serán restringidos los derechos de las niñas, niños o adolescentes, teniendo como argumento la distinción de las etapas de desarrollo. Artículo 5. Sujetos de derechos. Son sujetos de derechos del presente código los seres humanos hasta los 18 años cumplidos, de acuerdo a las siguientes etapas de desarrollo. Niñez, desde la concepción hasta los 12 años cumplidos, y adolescencia, desde los 12 años hasta los 18 años cumplidos. Artículo 6. Primera infancia e infancia escolar. Se considera primera infancia a las niñas y niños comprendidos desde su nacimiento hasta los 5 años, e infancia escolar a las niñas y niños comprendidos entre las edades de 6 a 12 años. Artículo 7. Presunción de minoría de edad. A los fines de protección de la niña, niño o adolescente, se presumirá que es menor de 18 años, en tanto no se pruebe lo contrario, mediante documento de identificación o por otros medios reconocidos por el Estado plurinacional. Artículo 8. Garantías. 1. Las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, gozan de las garantías constitucionales y las establecidas en este código y las leyes. 2. Es obligación primordial del Estado en todos sus niveles, garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 3. Es función y obligación de la familia y de la sociedad, asegurar a las niñas, niños y adolescentes oportunidades que garanticen su desarrollo integral en condiciones de igualdad y equidad. Artículo 9. Interpretación. Las normas de este código deben interpretarse velando por el interés superior de la niña, niño y adolescente, de acuerdo con la Constitución Política del Estado y tratados internacionales en materia de derechos humanos, cuando estos sean más favorables. Artículo 10. Gratuidad. Los procesos judiciales o procesos administrativos en los cuales se encuentran involucrados niñas, niños o adolescentes, serán de carácter gratuito para estos. Artículo 11. Tratamiento especializado. Las instituciones del Estado en todos sus niveles, involucradas en la protección de los derechos de la niña, niño y adolescente, garantizarán a favor de las niñas, niños y adolescentes el tratamiento especializado, para lo cual desarrollarán programas de capacitación, especialización, actualización e institucionalización de sus operadores. Artículo 12. Principios. Son principios de este código. A. Interés superior. Por el cual se entiende toda situación que favorezca el desarrollo integral de la niña, niño y adolescente en el goce de sus derechos y garantías. Para determinar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en una situación concreta, se debe apreciar su opinión y de la madre, padre o ambos padres, guardadora o guardador, tutora o tutor, la necesidad de equilibrio entre sus derechos, garantías y deberes, su condición específica como persona en desarrollo, la necesidad de equilibrio entre sus derechos y garantías, y los derechos de las demás personas. B. Prioridad absoluta. Por el cual las niñas, niños y adolescentes serán objeto de preferente atención y protección, en la formulación y ejecución de las políticas públicas, en la asignación de recursos, en el acceso a servicios públicos, en la prestación de auxilio y atención en situaciones de vulnerabilidad, y en la protección y socorro en cualquier circunstancia, obligándose todos los corresponsables al cumplimiento efectivo de los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes, de igualdad y no discriminación. Por el cual las niñas, niños y adolescentes son libres e iguales con dignidad y derechos, y no serán discriminados por ninguna causa de equidad de género. Por el cual las niñas y las adolescentes gozan de los mismos derechos y el acceso a las mismas oportunidades que los niños y los adolescentes. Participación. Por el cual las niñas, niños y adolescentes participarán libre, activa y plenamente en la vida familiar, comunitaria, social, escolar, científica, cultural, deportiva y recreativa. Serán escuchados y tomados en cuenta en los ámbitos de su vida social y podrán opinar en los asuntos en los que tengan interés. Diversidad cultural. Por el cual a las niñas, niños y adolescentes se les reconoce y respeta su identidad y pertenencia a una cultura. Desarrollo integral. Por el cual se procura el desarrollo armónico de las capacidades físicas, cognitivas, afectivas, emocionales, espirituales y sociales de las niñas, niños y adolescentes, tomando en cuenta sus múltiples interrelaciones y la vinculación de estas con las circunstancias que tienen que ver con su vida, corresponsabilidad. Por el cual el Estado en todos sus niveles, las familias y la sociedad, son corresponsables de asegurar a las niñas, niños y adolescentes, el ejercicio, goce y respeto pleno de sus derechos, y rol de la familia.
por el cual se reconoce el rol fundamental e irrenunciable de la familia como medio natural para garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes, y su papel primario y preponderante en la educación y formación de los mismos. El Estado en todos sus niveles debe asegurar políticas, programas y asistencia apropiada para que la familia pueda asumir adecuadamente sus responsabilidades. J. Ejercicio progresivo de derechos, por el cual se garantiza a las niñas, niños y adolescentes el ejercicio personal de sus derechos, de manera progresiva y conforme a su capacidad evolutiva. De la misma forma se le exigirá el cumplimiento de sus deberes, y K. Especialidad. Las y los servidores públicos que tengan competencias en el presente código deberán contar con los conocimientos necesarios y específicos para garantizar el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Artículo 13. Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente. 1. Está compuesto por el Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente, y el Sistema Penal para Adolescentes, es el conjunto articulado de órganos, instancias, instituciones, organizaciones, entidades y servicios que tienen como objetivo primordial garantizar el pleno goce de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Para el cumplimiento de los fines del Sistema Plurinacional Integral, el presente código establece los lineamientos del Plan Plurinacional, planes departamentales y municipales de las niñas, niños y adolescentes, y sus respectivos programas, en el marco de la política pública, sin perjuicio de que se creen otros programas por las instancias competentes. 2. El sistema funciona en todos los niveles del Estado, a través de acciones intersectoriales de interés público, desarrolladas por entes del sector público y del sector privado. Artículo 14. Ente rector. La entidad pública cabeza de sector es el Ministerio de Justicia. Artículo 15. Asignación de recursos. 1. El Estado en su nivel central formulará el Plan Plurinacional de la Niña, Niño y Adolescente, desarrollando el Programa de Prevención y Protección Social para niñas, niños y adolescentes menores de 14 años en actividad laboral, el Programa Integral de Lucha contra la Violencia Sexual a Niñas, Niños y Adolescentes, y otros, para lo cual asignará los recursos que sean suficientes de acuerdo a la disponibilidad del Tesoro General de la Nación. 2. Las entidades territoriales autónomas departamentales y municipales ejecutarán el programa departamental de la niña, niño y adolescente que incluye el funcionamiento de instancias técnicas departamentales de política social, sus actividades programáticas, y el programa municipal de la niña, niño y adolescente que incluye el funcionamiento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y sus actividades programáticas respectivamente, mismos que deben ser enmarcados en el plan plurinacional. Al efecto, en el marco de sus competencias deberán disponer de los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio. 3. Las empresas privadas deberán cumplir con los programas de responsabilidad social que ejecutan, beneficiando prioritariamente a la niña, niño y adolescente, para el cumplimiento de las políticas, programas y proyectos de atención, prevención y protección de esta población. Libro 1. Derechos, garantías, deberes y protección de las niñas, niños y adolescentes. Título 1. Derechos y deberes. Capítulo 1. Derecho a la vida, a la salud y al medio ambiente. Artículo 16. Derecho a la vida. 1. La niña, niño o adolescente tiene derecho a la vida, que comprende el derecho a vivir en condiciones que garanticen para toda niña, niño o adolescente una existencia digna. 2. El Estado en todos sus niveles tiene la obligación de implementar políticas públicas que aseguren condiciones dignas para su nacimiento y desarrollo integral con igualdad y equidad. Artículo 17. Derecho a un nivel de vida adecuado. 1. Las niñas, niños y adolescentes, respetando la interculturalidad, tienen derecho a un nivel de vida adecuado que asegure su desarrollo integral, lo cual implica el derecho a una alimentación nutritiva y balanceada en calidad y cantidad, que satisfaga las normas de la dietética, la higiene y salud, y prevenga la malnutrición, vestido apropiado al clima y que proteja la salud, vivienda digna, segura y salubre, con servicios públicos esenciales. Las madres, padres, guardadoras o guardadores, tutoras o tutores, tienen la obligación principal de garantizar dentro de sus posibilidades y medios económicos, el disfrute pleno de este derecho. 2. El Estado en todos sus niveles debe garantizar el ejercicio pleno de este derecho, respetando la pertenencia de la niña, niño y adolescente a una nación y pueblo indígena originario campesino, afroboliviano e intercultural. 3. El Estado en todos sus niveles, a través de políticas públicas y programas, debe asegurar a favor de las niñas, niños y adolescentes, condiciones que permitan a madres, padres, guardadoras o guardadores, tutoras o tutores, cumplir con las responsabilidades establecidas en el presente artículo. Artículo 18. Derecho a la salud. Las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a un bienestar completo, físico, mental y social. Asimismo, tienen derecho a servicios de salud gratuitos y de calidad para la prevención, tratamiento y rehabilitación de las afecciones a su salud. Artículo 19. Acceso universal a la salud. El Estado, a través de los servicios públicos y privados de salud, asegurará a niñas, niños y adolescentes el acceso a la atención permanente sin discriminación, con acciones de promoción, prevención, curación, tratamiento, habilitación, rehabilitación y recuperación en los diferentes niveles de atención. Artículo 20. Responsabilidad. La madre y el padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, son los garantes inmediatos del derecho a la salud de sus hijas e hijos. En consecuencia, están obligados a cumplir las instrucciones y controles médicos que se prescriban. Artículo 21. Atención médica de emergencia. 1. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir atención médica de emergencia. Los centros y servicios de salud pública están obligados al cumplimiento de esta norma de forma inmediata en casos de emergencia. 2. Los centros y servicios de salud privados deben prestar atención médica inmediata a las niñas, niños y adolescentes, cuando la ausencia de atención médica o derivación de la o el afectado a otro centro o servicio de salud implique peligro inminente de su vida o daños graves a su salud. 3.
En los casos previstos en los parágrafos anteriores, queda prohibido negar la atención de la niña, niño y adolescente, alegando razones de ausencia de los padres o representantes, carencia de documentos de identidad o de recursos económicos. 4. El incumplimiento de este derecho constituye una infracción que será sancionada conforme a lo establecido en el presente Código. Artículo 22. Derecho a la salud sexual y reproductiva. 1. El Estado en todos sus niveles garantiza el desarrollo, procesos de información, sensibilización y capacitación relacionados a los derechos sexuales, derechos reproductivos, sexualidad integral, la provisión de servicios de asesoría, así como la atención y acceso a insumos para el cuidado de la salud reproductiva, mediante servicios diferenciados. 2. Las niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a su desarrollo físico y psicológico, tienen derecho a recibir información y educación para la sexualidad y para la salud sexual y reproductiva, en forma prioritaria por su padre y por su madre, guardadora o guardador y tutora o tutor, y dentro del sistema educativo. Artículo 23. Acciones para la prevención del embarazo adolescente. 1. El Ministerio de Salud, en coordinación con las entidades territoriales autónomas, implementará acciones en base a lineamientos de la política de salud familiar comunitaria e intercultural. 2. El Ministerio de Salud fijará cada 5 años un índice de embarazo adolescente aplicable a todo el territorio nacional, mismo que será monitoreado anualmente. 3. Las entidades territoriales autónomas que tengan un índice de embarazo en adolescentes por encima del fijado por el Ministerio de Salud deberán realizar acciones diferenciadas y podrán realizar las reasignaciones presupuestarias necesarias para la disminución de este índice. Artículo 24. Protección a la maternidad. Corresponde al Estado en todos sus niveles proteger la maternidad garantizando el acceso a atención gratuita con calidad y buen trato a la madre, en las etapas prenatal, parto y postnatal, con tratamiento médico especializado, dotación de medicamentos, exámenes complementarios y en su caso, apoyo alimentario o suplementario. B. Las madres gestantes privadas de libertad o en otra situación. C. En caso de la niña o adolescente embarazada se priorizará la prestación de servicios de apoyo psicológico y social, durante el periodo de gestación, parto y postparto. D. Las condiciones necesarias para una gestación, alimentación y lactancia adecuada, así como las oportunidades necesarias para la continuidad de su desarrollo personal en los niveles educativos y laborales, tanto públicos como privados, y E. La promoción, acceso gratuito y consejería de pruebas voluntarias y confidenciales de VIH/SIDA a las mujeres embarazadas, con la información necesaria, garantizando su realización sin costo alguno y postconsejería, así como la atención integral multidisciplinaria, incluyendo consejería psicológica, cesárea programada y tratamiento antirretroviral para mujeres embarazadas con VIH/SIDA. Artículo 25. Obligación de los establecimientos de salud. Los hospitales y establecimientos públicos y privados de atención a la salud de las gestantes están obligados a mantener un registro de los casos atendidos por medio de fichas médicas individuales por un plazo de 18 años, donde conste la identificación pelmatoscópica o impresión plantar de la recién nacida o nacido y la identificación dactilar de la madre, sin perjuicio de otros métodos de identificación. B. Realizar exámenes de la recién nacida o del recién nacido, para diagnosticar y tratar adecuada y oportunamente las enfermedades que se puedan presentar. C. Expedir gratuitamente el certificado de nacido vivo o muerto y el alta médica donde consten necesariamente las incidencias del parto y el desarrollo de la recién nacida o nacido, como requisito para el egreso del establecimiento médico, de garantizar la permanencia de la o el recién nacido junto a su madre, cuando ello no implique un riesgo para la salud y vida de la o el recién nacido. E. Brindar consejería eficaz a las adolescentes para promover toma de decisiones informada. F. Brindar un servicio respetuoso, no revictimizador a las madres adolescentes víctimas de violencia sexual, y G. Permitir la presencia del padre al momento del parto. Artículo 26. Lactancia materna. 1. Es deber del Estado en todos sus niveles y de las instituciones privadas, proporcionar las condiciones adecuadas para la lactancia materna. 2. Es deber de la madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, cumplir con el derecho a la lactancia de la niña o niño. Artículo 27. Acompañamiento de madre, padre, de ambos, guardadora o guardador, tutora o tutor. En los casos de atención e internación de la niña, niño o adolescente, los establecimientos de atención en salud deben proporcionar condiciones adecuadas para el acompañamiento de madre, padre, de ambos, guardadora o guardador, tutora o tutor. Artículo 28. Programas de prevención en salud integral. 1. El Estado en todos sus niveles garantizará los recursos necesarios para el desarrollo e implementación de programas universales y gratuitos de promoción de conductas y espacios saludables a nivel familiar y comunitario, así como de prevención en salud integral dirigidos a las niñas, niños o adolescentes, con énfasis en enfermedades prevenibles por vacunas, enfermedades endémicas, epidémicas, pandémicas, infecciosas y con especial atención al VIH/SIDA. 2. Las niñas, niños y adolescentes en situación de calle contarán con programas de detección de infecciones y los tratamientos gratuitos correspondientes. Artículo 29. Derechos de las niñas, niños y adolescentes en situación de discapacidad. 1. Las niñas, niños y adolescentes en situación de discapacidad física, cognitiva, psíquica o sensorial, además de los derechos reconocidos con carácter universal, gozan de los derechos y garantías consagrados en este código, además de los inherentes a su condición específica. El Estado en todos sus niveles deberá garantizar medios y recursos para la detección temprana en los primeros años de vida y el correspondiente apoyo de estimulación y cuidado de la salud. 2. La familia, el Estado en todos sus niveles y la sociedad deben asegurarles el acceso a servicios integrales de detección temprana, atención y rehabilitación oportunas y adecuadas, así como el pleno desarrollo de su personalidad hasta el máximo de sus potencialidades.
Los corresponsables garantizan a la niña, niño o adolescente en situación de discapacidad los siguientes derechos. A. Tener acceso a un diagnóstico especializado a edad temprana. B. Recibir cuidados y atención especial, inmediatos, permanentes y continuos, sea en casos de internación o ambulatorios, que les permitan valerse por sí mismos. C. Participar activamente en la comunidad y disfrutar de una vida plena en condiciones de dignidad e igualdad. D. Asegurar su acceso a servicios integrales de atención y rehabilitación oportunas y adecuadas. E. Acceder a una educación inclusiva con oportunidad, pertinencia e integralidad, de acuerdo con sus necesidades, expectativas e intereses, preferentemente al sistema educativo regular o a centros de educación especial. Y F. Ser parte de un programa de detección y prevención temprana. 3. El Estado en todos sus niveles garantizará los medios necesarios para que la población sea informada sobre la situación de discapacidad y los mecanismos de detección temprana. Artículo 30. Obligación de detección temprana, atención, rehabilitación y educación. Las madres, padres, guardadoras o guardadores, tutoras o tutores, o la entidad que tenga a su cargo legalmente a niñas, niños y adolescentes, tienen la obligación de garantizar diagnósticos de detección temprana, servicios de atención, rehabilitación y educación de forma oportuna y adecuada, cuando sean necesarios, a través de las instituciones especializadas, y la obligación de cumplir con las orientaciones y recomendaciones correspondientes. Artículo 31. Obligación de denuncia. Las personas que conozcan de la existencia de la niña, niño o adolescente en situación de discapacidad, que no se hallen en tratamiento o reciban atención inadecuada, tienen la obligación de denunciar a las entidades correspondientes. Artículo 32. Evaluaciones. Las entidades estatales de salud e instituciones especializadas evaluarán el grado de discapacidad de las niñas, niños y adolescentes, a fin de que puedan ingresar preferentemente al sistema educativo regular o, en su caso, a centros de educación especial. La niña, niño o adolescente internado en un establecimiento para fines de atención, protección y tratamiento de salud física o mental, tiene derecho a evaluaciones periódicas, como mínimo una vez cada 6 meses. Igual derecho tienen las niñas, niños o adolescentes en situación de discapacidad que estén sometidos a tratamiento externo. Artículo 33. Derecho al medio ambiente. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y preservado. Artículo 34. Derecho al agua y saneamiento con calidad. 1. Las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho de tener acceso al agua potable, saneamiento e higiene con calidad, para el pleno disfrute de la vida y el cuidado de su salud. 2. El Estado en todos sus niveles garantizará el acceso, disponibilidad y asequibilidad al agua potable y saneamiento con calidad, suficiencia y salubridad, aceptable para uso personal y doméstico en todo momento, y promoverá su uso sostenible. Capítulo 2. Derecho a la familia. Sección -1. Disposiciones generales. Artículo 35. Derecho a la familia. 1. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir, desarrollarse y educarse en un ambiente de afecto y seguridad en su familia de origen o excepcionalmente, cuando ello no sea posible o contrario a su interés superior, en una familia sustituta que le asegure la convivencia familiar y comunitaria. 2. La niña, niño o adolescente no será separado de su familia, salvo circunstancias excepcionales definidas por este código y determinadas por la jueza o juez público en materia de niñez y adolescencia, previo proceso y con la finalidad de protegerlo. Artículo 36. Familia de origen. Es la constituida por la madre y el padre o por cualquiera de los progenitores, los descendientes, los ascendientes y parientes colaterales, conforme al cómputo civil. Artículo 37. Mantenimiento de la familia. 1. La niña, niño o adolescente por ningún motivo será separado de su madre o padre, salvo las previsiones de este código. 2. La falta o carencia de recursos materiales y económicos no podrá interpretarse como violencia, ni constituye por sí sola motivo para iniciar las acciones de extinción, suspensión de la autoridad de la madre, padre o de ambos. 3. El Estado a través de todos sus niveles, en coordinación con la sociedad civil, formulará políticas públicas y programas integrales e interdisciplinarios destinados a fomentar la cultura de paz y resolución de conflictos dentro de la familia, previniendo el abandono de la niña, niño o adolescente. Artículo 38. Derecho a conocer a su madre y padre. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a conocer a su madre y padre de origen. Artículo 39. Autoridad de la madre o del padre. La autoridad de la madre o del padre es ejercida en igualdad de condiciones, asegurándole a cualquiera de ellos, en caso de discordancia, el derecho de acudir ante la autoridad judicial competente para solucionar la divergencia. Artículo 40. Derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con la madre y el padre. Las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a mantener de forma regular y permanente relaciones personales y contacto directo con su madre y padre, aun cuando exista separación entre ellos, salvo que esto sea contrario a su interés superior. Artículo 41. Deberes de la madre y del padre. La madre y el padre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales para brindar afecto, alimentación, sustento, guarda, protección, salud, educación, respeto y a participar y apoyar en la implementación de las políticas del Estado, para garantizar el ejercicio de los derechos de sus hijas e hijos conforme a lo dispuesto por este código y la normativa en materia de familia. Artículo 42. Suspensión de la autoridad materna o paterna. 1. La suspensión de la autoridad de la madre, del padre o de ambos, es la determinación judicial de restricción temporal del ejercicio de su autoridad, cuando se vulneren los derechos de sus hijas e hijos que no hayan alcanzado los 18 años de edad. 2. La suspensión de la autoridad podrá ser
A. Parcial, por la cual se limita el ejercicio de la autoridad materna o paterna para ciertos actos, sin la necesidad de la separación de sus hijas e hijos, y B. Total, por la cual se suspende totalmente el ejercicio de la autoridad materna o paterna. 3. La madre o el padre cuya autoridad se haya suspendido, deberá continuar asumiendo sus obligaciones de manutención. Artículo 43. Causales de suspensión parcial. La suspensión parcial procede en los siguientes casos. A. Falta, negligencia o incumplimiento injustificado de deberes, teniendo los medios para hacerlo, y B. Acción u omisión, debidamente comprobada, que ponga en riesgo la seguridad, integridad y bienestar de sus hijas o hijos, aun sea a título de medida disciplinaria. Artículo 44. Causales para la suspensión total. La suspensión total procede en los siguientes casos. A. Interdicción temporal, declarada judicialmente. B. Enfermedad o accidente, u otras causas no voluntarias, que impidan el ejercicio de la autoridad materna o paterna. C. Problemas con el consumo de alcohol o drogas que pongan en peligro la integridad física o psíquica de sus hijas o hijos. D. Ser condenados como autores, cómplices o instigadores en delitos contra sus hijas o hijos, excepto en los delitos que sean causales para la extinción de la autoridad. E. Acción u omisión que exponga a sus hijas o hijos a situaciones atentatorias contra su seguridad, dignidad o integridad. Y F. Ser condenados como autores intelectuales de delitos cometidos por sus hijas o hijos, excepto de los delitos que sean causales para la extinción de la autoridad. Artículo 45. Facultad judicial. La jueza o juez que decida sobre la suspensión total de la autoridad, podrá extenderla a las otras hijas e hijos, de acuerdo a valoración del caso concreto, fijando la asistencia familiar según las necesidades de la niña, niño o adolescente, y la capacidad económica de la madre o padre. Artículo 46. Restitución. El ejercicio de la autoridad podrá ser restituido cuando hayan desaparecido las causales de la suspensión parcial o cuando la madre, el padre, o ambos, demuestren condiciones y aptitud para ejercerla, ante la misma autoridad judicial que la hubiere suspendido. Artículo 47. Causales para la extinción de la autoridad materna o paterna. La extinción de la autoridad se aplica por las siguientes causales. A. Muerte del último progenitor. B. Acción u omisión negligente que ponga en riesgo la seguridad, bienestar, integridad o vida de sus hijas o hijos, debidamente comprobada por autoridad competente. Se renuncia de la autoridad por consentimiento justificado para fines de adopción, de interdicción permanente, declarada judicialmente. E. Sentencia condenatoria ejecutoriada con una pena privativa de libertad entre 7 a 30 años por la comisión de delitos contra niñas, niños, adolescentes, de infanticidio o de feminicidio. F. Incumplimiento reiterado de medidas impuestas a padres, madres o ambos, establecidas para la suspensión de la autoridad. G. Conducta delictiva reincidente. Y H. Abandono de la hija o hijo debidamente comprobado. Artículo 48. Renuncia de la autoridad por consentimiento para la adopción. 1. La renuncia de la autoridad de la madre o padre por consentimiento se tramitará ante la jueza o juez público en materia de niñez y adolescencia, con los siguientes requisitos. A. La madre o el padre deberán brindar su consentimiento en estado de lucidez, sin que medie presión, promesa de pago ni compensación y con el completo conocimiento sobre las consecuencias jurídicas, sociales y psicológicas de la decisión. B. El consentimiento deberá ser escrito y ratificado verbalmente en audiencia. Y C. El consentimiento de la madre, del padre o ambos deberá ser otorgado después del nacimiento de la niña o niño. Es nulo el consentimiento dado antes del nacimiento. 2. El consentimiento de la madre, padre o ambos, es irrevocable y causa estado a partir de la resolución judicial ejecutoriada que define la situación de la niña, niño o adolescente. Artículo 49. Consentimiento para la adopción de la madre y padre adolescentes. 1. Para que la madre o el padre adolescente brinde su consentimiento para la extinción de su autoridad. D. Necesariamente concurrir, acompañado de su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, quien deberá expresar su opinión. 2. En caso que no cuenten con madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, la jueza o juez designará una tutora o tutor extraordinario. 3. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia intervendrá para realizar la investigación e informe psicosocial correspondiente. 4. En caso de que la madre o el padre adolescente no otorguen el consentimiento requerido, la jueza o juez concluirá el trámite. Artículo 50. Disposición común. En la sentencia que disponga la suspensión o extinción de la autoridad de la madre y / o padre, la jueza o juez público en materia de niñez y adolescencia designará a la persona que asumirá la guarda o tutoría legal, cargo que deberá recaer prioritariamente en un miembro de la familia ampliada, escuchando previamente a la niña, niño o adolescente. Sección 2. Familia sustituta. Artículo 51. Familia sustituta. Es la que por decisión judicial, con carácter temporal o permanente, acoge en su seno a una niña, niño o adolescente, obligándose a cumplir los mismos deberes de madre o padre. Artículo 52. Integración a familia sustituta. 1. Se efectiviza mediante la guarda, tutela o adopción, en los términos que señala este código y tomando en cuenta las siguientes condiciones. A. Las niñas, niños y adolescentes serán oídos previamente, considerando su etapa de desarrollo, y su opinión deberá ser tomada en cuenta por la jueza o el juez en la resolución que se pronuncie. B. Valoración integral del grado de parentesco, la relación de afinidad y afectividad, su origen, condiciones culturales, región y lugar donde vive, se evitar la separación de sus hermanas y hermanos, salvo que ocasione un daño emocional o psicológico. D. La familia sustituta debe ser seleccionada y capacitada mediante un programa especialmente creado para este fin, para asumir sus responsabilidades en cuanto al cuidado, protección y asistencia de la niña, niño y adolescente. E.
Se priorizará a las familias que se encuentren en el entorno comunitario de la niña, niño y adolescente. Y F. Garantizar a las niñas, niños y adolescentes un entorno de seguridad, estabilidad emocional y afectiva, así como una adecuada socialización. 2. El Estado en todos sus niveles. Formulará políticas públicas y ejecutará programas departamentales y municipales que garanticen la restitución del derecho a una familia sustituta para niñas, niños y adolescentes que viven en centros de acogida. Sección 3. Acogimiento circunstancial. Artículo 53. Acogimiento circunstancial. El acogimiento circunstancial es una medida excepcional y provisional, efectuada en situaciones de extrema urgencia o necesidad en favor de una niña, niño y adolescente, cuando no exista otro medio para la protección inmediata de sus derechos y garantías vulnerados o amenazados. Artículo 54. Obligación de comunicar el acogimiento circunstancial. 1. Las personas y entidades que reciban a la niña, niño o adolescente están obligadas a comunicar el acogimiento circunstancial a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia o autoridades comunitarias, dentro de las 24 horas siguientes del momento del acogimiento. 2. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia deberá poner en conocimiento de la autoridad judicial en materia de niñez y adolescencia o autoridad judicial de turno, el acogimiento circunstancial, dentro de las 24 horas de conocido el hecho. 3. A partir del conocimiento del acogimiento circunstancial por la autoridad judicial en materia de niñez y adolescencia, la misma tendrá un plazo máximo de 30 días para determinar la medida de integración de la niña, niño o adolescente en una familia sustituta o derivación a un centro de acogimiento. 4. Esta medida será evaluada permanentemente y su aplicación no se considerará privación de libertad. Artículo 55. Derivación a entidad de acogimiento. 1. La derivación de la niña, niño o adolescente a una entidad pública o privada de acogimiento constituye una medida de protección excepcional, transitoria, dispuesta únicamente por la jueza o juez, mediante resolución fundamentada, cuando no se pueda aplicar ninguna de las otras medidas de protección previstas en la presente sección. 2. La aplicación de esta medida no se considera privación de libertad y será ejecutada con estricta sujeción a lo establecido en este Código. Artículo 56. Prohibición de lucro. Cualquier forma de lucro derivada de la integración en familias sustitutas o en centros de acogimiento estará sujeta a las sanciones establecidas de acuerdo a ley. Sección 4. La guarda. Artículo 57. Guarda. 1. La guarda es una institución jurídica que tiene por objeto el cuidado, protección, atención y asistencia integral a la niña, niño o adolescente con carácter provisional. Es otorgada mediante resolución judicial a la madre o al padre, en casos de divorcio o separación de las uniones conyugales libres, o a terceras personas, sin afectar la autoridad materna o paterna. 2. La guarda confiere a la guardadora o guardador el deber de precautelar los intereses de la niña, niño o adolescente frente a terceras personas, inclusive a la madre, al padre o ambos, así como también a tramitar la asistencia familiar. Artículo 58. Clases de guarda. Se establecen las siguientes clases de guarda. A. Por desvinculación familiar, de acuerdo a lo previsto por la normativa en materia de familia, y B. La guarda otorgada por la jueza o juez público en materia de niñez y adolescencia, a la persona que no tiene prisión legal sobre la niña, niño o adolescente, sujeta a lo dispuesto en este Código. Artículo 59. Requisitos para ejercer la guarda. 1. Para ejercer la guarda se deben cumplir los siguientes requisitos. A. Ser mayor de edad. B. Gozar de buena salud física y mental, acreditada mediante certificado médico y evaluación psicológica emitido por la Instancia Técnica Departamental de Política Social. Se informe social expedido por la Instancia Técnica Departamental de Política Social, de solicitud que justifique la medida, y E. No tener sentencia ejecutoriada por delitos dolosos cometidos contra la vida y la integridad. 2. La niña, niño y adolescente, de acuerdo con su etapa de desarrollo, deberá ser oída u oído previamente y su opinión será fundamental para la decisión de la jueza o juez. Artículo 60. Vigencia, seguimiento y habilitación. 1. La guarda estará vigente en tanto se defina la suspensión o extinción de la autoridad y las medidas impuestas a la madre, al padre o ambos. Cuando la niña, niño y adolescente no tenga ni madre ni padre identificados, o exista conflicto de filiación, la guarda será otorgada a terceras personas. 2. La jueza o juez, en resolución ordenará a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia realizar el seguimiento de la guarda y establecer el lugar del ejercicio de la misma, dentro del territorio nacional. 3. La guardadora o el guardador podrá ser habilitada o habilitado por la Instancia Técnica Departamental de Política Social para el trámite de adopción. Artículo 61. Prohibición. Los responsables de la guarda bajo ninguna circunstancia pueden transferir a terceros a la niña, niño o adolescente, cuya guarda le fue conferida. Artículo 62. Revocación. La guarda podrá ser revocada mediante resolución judicial, de oficio o a petición de parte, considerando los informes ordenados y después de haber oído a la niña, niño o adolescente. Artículo 63. Trámite y ejercicio. La guarda será tramitada por los familiares, terceras personas o por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, ante la jueza o juez público en materia de niñez y adolescencia, en cuya jurisdicción se encuentra la niña, niño o adolescente, y será ejercida en el lugar de residencia de la guardadora o guardador designado, dentro del territorio boliviano. En caso de cambio de residencia, la guardadora o guardador deberá comunicar a la jueza o juez previo al cambio de domicilio. Artículo 64. Madre o padre migrante.
En casos de migración de la madre, del padre que tenga la guarda, o ambos, deberán comunicar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, para su correspondiente tramitación ante la jueza o juez de la niñez y adolescencia, para no ser suspendidos de su autoridad, señalando o identificando las personas que se quedarán a cargo y habilitando a esta instancia, para realizar el seguimiento a la situación de las hijas y los hijos. Artículo 65. Promoción de programas para guarda. El Estado en todos sus niveles, por medio de los organismos correspondientes, promoverá programas que estimulen el acogimiento bajo la modalidad de guarda de niñas, niños o adolescentes carentes de familia o de la autoridad de la madre y del padre. Sección V. La tutela. Artículo 66. Tutela. La tutela es un instituto jurídico que por mandato legal es otorgada por la jueza o juez público en materia de niñez y adolescencia a una persona mayor de edad. Tiene la finalidad de garantizar a niñas, niños o adolescentes sus derechos, prestarles atención integral, representarlos en los actos civiles y administrar sus bienes. Artículo 67. Procedencia. La tutela procede por A. Fallecimiento de la madre y el padre. B. Extinción o suspensión total de la autoridad de la madre y padre. C. Declaración de interdicción de la madre y el padre, y de desconocimiento de filiación. Artículo 68. Clases de tutela. Existen dos clases de tutela, la ordinaria y la extraordinaria. A. La tutela ordinaria. Es la función de interés público indelegable ejercida por las personas que designe la jueza o juez público en materia de niñez y adolescencia, en los términos y procedimientos previstos por este código, de la que nadie puede eximirse, sino por causa legítima. B. La tutela extraordinaria es la función pública ejercida por el Estado cuando no sea posible la tutela ordinaria. Artículo 69. Requisitos de la tutora o tutor para la tutela ordinaria. Son requisitos para acceder a la tutela ordinaria los siguientes. A. Ser mayor de edad. B. Gozar de buena salud física y mental, acreditada mediante certificado médico, evaluación psicológica e informe social, emitidos por la Instancia Técnica Departamental de Política Social. C. No tener sentencia ejecutoriada por delitos de violencia contra niñas, niños o adolescentes, o violencia intrafamiliar o de género, y de ofrecer fianza suficiente, cuando corresponda. Artículo 70. Exención de fianza. Están exentos de dar fianza. A. Las abuelas, abuelos, hermanas y hermanos. B. Quienes han sido nombrados en virtud de designación hecha por la o el último de los progenitores que ejercía la autoridad. C. La tutora o tutor, cuando no existan bienes para administrar. Artículo 71. Incompatibilidad para la tutela. No podrán ser tutoras o tutores y si han sido nombrados, cesarán en el cargo. A. Las y los mayores de edad sujetos a tutela. B. Las personas, padres, cónyuges o hijos, que tengan proceso legal pendiente contrario a los intereses de la niña, niño o adolescente. C. La persona con sentencia ejecutoriada por delitos contra la vida, la integridad de las personas, la libertad y libertad sexual, trata y tráfico de personas, maltrato contra niñas, niños o adolescentes, violencia intrafamiliar o de género y contra el patrimonio público y privado. D. La persona removida de otra tutela. E. Las personas que padezcan de enfermedad grave, adicciones o conductas que pongan en peligro la salud y la seguridad de las personas. Y F. Las personas que hayan tenido enemistad con la madre, padre o ascendientes de la niña, niño y adolescente. Artículo 72. Aplicación de las disposiciones sobre autoridad de padres y madres. Se aplican a la tutela las disposiciones que regulan a la autoridad de madre y padre. Artículo 73. Remuneración. La tutora o tutor tendrá una retribución fijada por la jueza o juez, que no será inferior al 5%, ni excederá el 10%, de las rentas producidas por los bienes sujetos a su administración. Esta disposición no se aplica a la tutela ejercida por los ascendientes o hermanos. Artículo 74. Remoción. La tutora o tutor es removida o removido de la tutela por A. Causales sobrevinientes de incompatibilidad previstas en el artículo 71 de este Código. B. No presentar el presupuesto, los informes anuales o los estados de la situación, cuando sean requeridos. Y C. Negligencia, mal manejo o infidencia, que ponga en peligro a la persona o el patrimonio del tutelado. Artículo 75. Cesación del cargo. Además de las causales de incompatibilidad, el cargo de tutora o tutor cesa por A. Muerte de la tutora o el tutor. B. Dispensa aceptada, y C. Remoción. Artículo 76. Extinción. La tutela se extingue por A. Muerte de la tutelada o el tutelado. B. Emancipación de la tutelada o el tutelado. C. Mayoría de edad de la tutelada o el tutelado, y de restitución de la autoridad de la madre o del padre. Artículo 77. Herederos. Los herederos de la tutora o tutor son responsables únicamente por los actos de administración de su antecesor, y si son mayores de edad, solo pueden realizar actos de conservación hasta que se nombre la nueva tutora o tutor. Artículo 78. Ejercicio de la tutela extraordinaria. 1. La tutela extraordinaria es indelegable y se ejerce por intermedio de la Instancia Técnica Departamental de Política Social, con sujeción a este Código. 2. La Instancia Técnica Departamental de Política Social podrá delegar la guarda de la niña, niño o adolescente sujeto a su tutela, mediante la suscripción de convenios con instituciones públicas o privadas, sin fines de lucro. Artículo 79. Trámite de beneficios de la tutela extraordinaria. La Instancia Técnica Departamental de Política Social deberá tramitar los beneficios que las leyes le reconozcan a la niña, niño o adolescente y la asistencia familiar cuando corresponda.
Los montos asignados serán depositados a nombre de la niña, niño o adolescente, en una cuenta bancaria que garantice su mantenimiento de valor, comprobándose mediante libreta de ahorro o certificados de depósitos, ante la jueza o el juez que conozca la causa. Sección vía adopción. Subsección 1. Disposiciones generales. Artículo 80. Definición. 1. La adopción es una institución jurídica, mediante la cual la niña, niño o adolescente, en situación de adoptabilidad, 2. Podrá ser nacional o internacional. 2. Esta institución se establece en función del interés superior de la adoptada o adoptado. Artículo 81. Obligaciones en el proceso de adopción. Velando por el interés superior de la niña, niño o adolescente. En los procesos de adopción, los servidores públicos y personal de instituciones privadas deberán actuar con celeridad, integridad ética, sin discriminación alguna, utilizando mecanismos objetivos y cumpliendo los protocolos establecidos. Artículo 82. Igualdad de las hijas e hijos. La adopción concede a la niña, niño o adolescente igual condición que la de hija o hijo nacido de la madre y padre adoptante, con los mismos derechos y deberes establecidos en la Constitución Política del Estado y las leyes, con responsabilidad y reciprocidad familiar, sin distinción de roles. Artículo 83. Identificación y selección. Es obligación de las instancias departamentales de política social identificar y seleccionar a las y los solicitantes de adopción. Este proceso se realizará conforme a procedimiento. Artículo 84. Requisitos para la o el solicitante de adopción. 1. Para las o los solicitantes de adopción, se establecen los siguientes requisitos. A. Tener un mínimo de 25 años de edad y ser por lo menos 18 años mayor que la niña, niño o adolescente adoptado. B. En caso de parejas casadas o en unión libre, por lo menos uno debe tener menos de 55 años de edad, salvo si existiera convivencia preadoptiva por espacio de un año, sin perjuicio de que a través de informes biopsicosociales se recomiende la adopción en un menor plazo. C. Certificado de matrimonio, para parejas casadas. D. En caso de uniones libres, la relación deberá ser probada de acuerdo a normativa vigente. E. Gozar de buena salud física y mental, acreditada mediante certificado médico y evaluación psicológica. F. Informe social. G. Certificado domiciliario expedido por autoridad competente. H. Certificado de no tener antecedentes penales por delitos dolosos, expedidos por la instancia que corresponda. I. Certificado de preparación para madres o padres adoptivos. J. Certificado de idoneidad. K. Informe post-adoptivo favorable para nuevos trámites de adopción. 2. Los requisitos señalados en los incisos A y B se acreditarán mediante certificado de nacimiento. 3. Las personas solteras podrán ser solicitantes para adopciones nacionales o internacionales, cumpliendo los requisitos establecidos en el parágrafo y en lo que corresponda. 4. Para acreditar los requisitos de los incisos E, F, I, J y K, se recurrirá a la Instancia Técnica Departamental de Política Social, para que expidan los documentos pertinentes en un plazo que no excederá los 30 días. V. Queda prohibida la exigencia de otros requisitos que no sean los establecidos en el presente artículo. Artículo 85. Requisitos para la niña, niño o adolescente adoptado. Los requisitos para la niña, niño o adolescente a ser adoptada o adoptado son: A. Tener nacionalidad boliviana y residir en el país. B. Tener menos de 18 años a la fecha de la demanda de adopción, salvo si ya estuviera bajo la guarda de las o los adoptantes. C. Resolución judicial sobre la extinción de la autoridad de las madres o padres o sobre la filiación judicial. D. Tener la preparación e información correspondiente sobre los efectos de la adopción por parte de la Instancia Técnica Departamental de Política Social, según su etapa de desarrollo. Artículo 86. Concesión de la adopción. 1. La adopción solamente será concedida mediante sentencia judicial ejecutoriada, atendiendo al interés superior de la niña, niño o adolescente, comprobada la idoneidad de las /diagonal o los solicitantes de la adopción y la opinión, cuando corresponda, de la niña, niño o adolescente. 2. La inscripción de la adoptada o adoptado en el servicio de registro cívico, concederá a la madre, el padre o ambos adoptantes. A. Inamovilidad laboral por un año. B. Licencia laboral por maternidad o paternidad adoptiva por el periodo de 2 meses de manera alterna para la adaptación integral de la adoptada o adoptado al núcleo familiar. C. Esta licencia no procede cuando preexista un vínculo de convivencia entre los adoptantes y adoptados. 3. En tanto la jueza o juez no determine la viabilidad de la adopción, no autorizará la convivencia preadoptiva. Artículo 87. Convivencia temporal preadoptiva. 1. La convivencia preadoptiva es el acercamiento temporal entre las o los solicitantes adoptantes y la niña, niño o adolescente a ser adoptado con la finalidad de establecer la compatibilidad afectiva y aptitudes psicosociales de crianza de la y el solicitante. 2. En caso de adopción nacional o internacional, la etapa de convivencia debe ser cumplida en el territorio nacional por un tiempo no mayor a 2 meses. 3. El periodo de convivencia podrá ser dispensado para adopciones nacionales, cuando la niña, niño o adolescente por adoptar, cualquiera fuere su edad, ya estuviera en compañía de la madre o padre adoptantes, durante el tiempo mínimo de un año. 4. La Instancia Técnica Departamental de Política Social hará por lo menos una evaluación de los resultados del periodo de convivencia, cuando se trate de adopción nacional, y por lo menos dos evaluaciones, cuando se trate de adopción internacional. Artículo 88. Prohibiciones. Se prohíbe la adopción de A. Seres humanos por néser. B. Solicitantes predeterminados. Artículo 89. Preferencia para la adopción.
1. La hija o hijo nacida o nacido de unión libre o matrimonio anterior de cualquiera de los cónyuges, podrá ser adoptada o adoptado excepcionalmente por la o el otro cónyuge, siempre que a. Exista aceptación por parte de la niña, niño o adolescente, cuando sea posible. B. Existe extinción de la autoridad de la madre o padre con sentencia ejecutoriada. 2. El Estado en todos sus niveles, dará preferencia y promocionará la adopción nacional e internacional de a. Niñas y niños mayores de 4 años. B. Grupo de hermanos, C. Niñas, niños o adolescentes en situación de discapacidad. D. Niñas, niños o adolescentes que requieran cirugías menores o tratamientos médicos que no involucren riesgo de vida, pérdida de miembros u otros. 3. Las preferencias para la adopción se tramitarán con prioridad. Artículo 90. Nulidad de representación. Son nulas las actuaciones mediante poder o instrumentos de delegación de la o el solicitante adoptante, salvo en las actuaciones preparatorias para la adopción internacional, hasta antes de la primera audiencia. Artículo 91. Desistimiento o fallecimiento de solicitantes. En caso que desista uno de los solicitantes adoptantes que sean cónyuges o convivientes antes de otorgarse la adopción, el otro podrá continuar con el trámite ajustándose a los requisitos. Si falleciere uno de ellos, el sobreviviente podrá continuar con el trámite hasta su conclusión. Artículo 92. Desvinculación en trámite de adopción. Si durante el trámite de adopción surge demanda de separación, divorcio o desvinculación de la unión libre, las y los solicitantes podrán adoptar conjuntamente a la niña, niño o adolescente, siempre que acuerden sobre la guarda y el régimen de visitas. Caso contrario, se dará por concluido el proceso respecto de ellos. Artículo 93. Reserva en el trámite. 1. El trámite de la adopción es absolutamente reservado. En ningún momento puede ser exhibido el expediente a persona extraña ni otorgarse testimonio o certificado de las piezas insertas en el mismo o brindar información verbal o escrita. 2. La reserva señalada en el parágrafo anterior podrá levantarse excepcionalmente a solicitud fundamentada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la Instancia Técnica Departamental de Política Social, el Ministerio Público o el Ministerio de Justicia, mediante orden judicial. 3. Concluido el trámite, el expediente será archivado y puesto bajo seguridad. La violación de la reserva implica responsabilidad penal, con excepción a lo establecido en el artículo 95 del presente Código. Artículo 94. Prohibición de lucro. La existencia de fines de lucro o beneficios materiales, dádivas, donaciones u obsequios a servidoras o servidores públicos y autoridades de centros de acogimiento, organismos intermediarios de adopciones e instituciones públicas en general, que conozcan estos procesos, serán denunciados al Ministerio Público, instancia que deberá seguir el proceso de oficio. Artículo 95. Derecho de la persona adoptada. 1. La madre, el padre, o ambos adoptantes, deben hacer conocer a la hija o hijo adoptado, de acuerdo a la madurez de la niña, niño o adolescente, su condición de adoptada o adoptado. Esta información deberá ser asesorada y acompañada por personal especializado de la instancia técnica, departamental de política social que corresponda, a simple solicitud de la madre o padre adoptante. 2. Las personas que hayan sido adoptadas o adoptados, al obtener su mayoría de edad o desde su emancipación, tienen derecho a conocer los antecedentes de su adopción y referencias de su familia de origen. Podrán solicitar la información correspondiente ante el Ministerio de Justicia o instancia técnica departamental de política social. Artículo 96. Grupos de apoyo. Las instancias departamentales de política social formarán grupos para hijas e hijos adoptados, a quienes se brindará apoyo y terapia psicológica cuando así lo requieran. Subsección 2. Adopción nacional e internacional. Artículo 97. Solicitantes de adopción nacional. La adopción nacional es aquella que se realiza solo por solicitantes de nacionalidad boliviana que residen en el país o que, siendo extranjeras o extranjeros, tienen residencia permanente en el territorio boliviano por más de 2 años. Artículo 98. Solicitantes de adopción internacional. 1. La adopción internacional se aplica solo a solicitantes de nacionalidad extranjera residentes en el exterior o, que siendo de nacionalidad boliviana, tienen domicilio o residencia habitual fuera del país. 2. La adopción nacional deberá ser otorgada con prioridad en relación a la adopción internacional. Artículo 99. Instrumentos internacionales. La o el solicitante adoptante extranjero o boliviano radicado en el exterior se sujeta a los requisitos dispuestos en este código y a los instrumentos internacionales correspondientes, vigentes en el ordenamiento jurídico interno del Estado Plurinacional de Bolivia. Artículo 100. Aplicación de instrumentos internacionales. 1. Para que proceda la adopción internacional es indispensable que el país de residencia del solicitante adoptante sea parte de la Convención de la Haya relativa a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, y existan convenios sobre adopción entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Estado de residencia de los solicitantes adoptantes, ratificados por el órgano legislativo. 2. En dichos convenios o en adenda posterior, cada Estado establecerá su autoridad central a objeto de tramitar las adopciones internacionales y para efectos del seguimiento correspondiente. La autoridad central en materia de adopciones internacionales es la instancia competente del órgano ejecutivo. 3. Esta autoridad central realizará sus actuaciones directamente o por medio de organismos debidamente acreditados en su propio Estado y ante la autoridad central del Estado Plurinacional de Bolivia. Los organismos intermediarios en materia de adopción internacional se someterán al control de la autoridad central del Estado Plurinacional de Bolivia. Artículo 101. Solicitud en adopciones internacionales.
1. Las personas extranjeras y bolivianas, radicadas en el exterior que deseen adoptar, lo harán a través de representantes de los organismos intermediarios acreditados, presentando ante la Autoridad Central del Estado Plurinacional de Bolivia la documentación que acredite la idoneidad, otorgada por el país donde residen. 2. Una vez aprobada la idoneidad por la Autoridad Central del Estado Plurinacional de Bolivia, se remitirá una copia del certificado de idoneidad a la instancia técnica departamental de política social que corresponda, para que sea incluida en un trámite de adopción internacional. Artículo 102. Requisitos para solicitante de adopción internacional. 1. Además de lo establecido en el artículo 84 de este código, se establecen los siguientes requisitos. A. Certificados médicos que acrediten que los solicitantes gozan de buena salud física y mental, homologados por el equipo interdisciplinario de la instancia departamental de política social. B. Pasaportes actualizados, cuando corresponda. C. Certificado de idoneidad emitido por la Autoridad Central del Estado del solicitante, y de autorización para el trámite de ingreso de la niña, niño o adolescente en el país de residencia de la y el candidato a adoptante. 2. Estos documentos deberán ser otorgados por la autoridad competente del país de residencia, debiendo ser autenticados y traducidos al castellano mediante sus procedimientos legales, para su legalización por la representación diplomática del Estado Plurinacional de Bolivia. Artículo 103. Seguimiento en adopción internacional. La autoridad central del país de recepción tiene la obligación del seguimiento postadoptivo remitiendo cada 6 meses y durante 2 años los informes respectivos que deberán estar traducidos al castellano y legalizados en forma gratuita en la representación diplomática boliviana acreditada ante el país de residencia. Sin perjuicio, la Autoridad Central del Estado Plurinacional de Bolivia tiene la facultad de realizar las acciones de control y seguimiento que considere necesario. Artículo 104. Presencia de las o los solicitantes de adopción internacional. En los procesos de adopción internacional, es obligatoria la presencia física de la y el solicitante adoptante, desde la audiencia para el periodo preadoptivo y hasta la fecha de la ejecutoria de la sentencia y emisión del certificado de conformidad por la Autoridad Central del Estado Plurinacional de Bolivia. Artículo 105. Nacionalidad. La niña, niño o adolescente boliviana o boliviano, que sea adoptada o adoptado por extranjera y /diagonal o extranjero, mantiene la nacionalidad boliviana, sin perjuicio de que adquiera la de la o el adoptante. Sección 7. Derechos y garantías de la niña, niño y adolescente con madre o padre privados de libertad. Artículo 106. Derechos y garantías. La niña, niño o adolescente de madre o padre privados de libertad, tiene los siguientes derechos y garantías. A. Permanecer con la madre o el padre que se encuentre en libertad. B. Si ambos se encuentran privados de libertad, se le integrará a los familiares o a una familia sustituta de acuerdo a lo establecido por este código y, de no ser posible, serán integrados en programas específicos o centros de acogimiento, mientras dure la privación de libertad, procurando que sea en la misma localidad donde sus padres se encuentren cumpliendo la medida. C. En espacios aledaños a los centros penitenciarios para mujeres se deberán habilitar centros de desarrollo infantil o guarderías, de acceder a programas de atención y apoyo para su desarrollo integral, de acuerdo a su situación, y E. Mantener los vínculos afectivos con su madre, padre o ambos, por lo que la familia ampliada, sustituta o el centro de acogimiento le facilitará visitas periódicas a los mismos. Artículo 107. Responsabilidad. 1. El Ministerio de Gobierno, a través de las autoridades de la Dirección General de Régimen Penitenciario, cuando corresponda, es responsable del cumplimiento de lo establecido en el artículo precedente. 2. Cuando dichas autoridades conozcan la permanencia irregular de una niña, niño o adolescente en recintos penitenciarios, tienen la obligación de comunicar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. La omisión de esta comunicación, por parte de la autoridad judicial o servidora o servidor público, será sancionada de acuerdo a lo establecido en este código, sin perjuicio de las responsabilidades penales o administrativas correspondientes. Capítulo 3. Derecho a la nacionalidad, identidad y filiación. Artículo 108. Nacionalidad. La niña, niño o adolescente adquiere la nacionalidad boliviana desde el momento de su nacimiento en el territorio del Estado plurinacional, así como las nacidas y nacidos en el extranjero de madre o padre bolivianos, de acuerdo con lo establecido por la Constitución Política del Estado, sin ningún otro requisito. Artículo 109. Identidad. 1. La niña, niño o adolescente tiene derecho a nombre propio e individual, llevar 2 apellidos, paterno y materno, o un solo apellido sea de la madre o del padre y otro convencional para completar los 2 apellidos, o, en su defecto, tener 2 apellidos convencionales. 2. El Servicio de Registro Cívico desarrollará procedimientos breves y gratuitos que permitan el ejercicio del derecho a la identidad y filiación para la niña, niño o adolescente. Artículo 110. Filiación. 1. La filiación constituye un vínculo jurídico entre la madre, padre o ambos, con la hija o hijo, que implica responsabilidades y derechos recíprocos. 2. La madre y el padre tienen la obligación de registrar la filiación de su hija o hijo al momento del nacimiento y, hasta 30 días después, podrá ser filiado por la simple indicación de cualquiera de ellos y, según el caso, podrá establecer un apellido convencional. 3. La madre, padre o ambos, asumen igual responsabilidad en la atención afectiva y material de la hija o hijo, aun llevando a la niña, niño o adolescente el apellido convencional y materno sin el testimonio del progenitor. 4. La legislación en materia familiar establecerá mecanismos de responsabilidad materna y paterna. V. El registro de la niña, niño o adolescente que por circunstancia excepcional se realice posterior a los 30 días de nacida o nacido, se efectuará conservando la gratuidad en el trámite. Artículo 111. Filiación judicial.
1. Cuando no exista o se desconozca la identidad de la madre y del padre de la niña, niño o adolescente, y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia haya agotado todos los medios para identificarlos. Esta entidad demandará la filiación ante la autoridad judicial para que determine los nombres y apellidos convencionales. 2. La circunstancia de nombres y apellidos convencionales quedará únicamente registrada en las notas marginales de los libros de la partida de nacimiento correspondiente. No podrán ser exhibidos a terceras personas, sin orden judicial. Artículo 112. Prohibiciones. Se prohíbe la filiación de la niña, niño o adolescente nacida o nacido como producto de delitos de violación o estupro, con el autor de tales delitos, pudiendo agregar un apellido convencional. Artículo 113. Obligación en el registro. 1. La o el oficial de registro civil, al momento de la inscripción, podrá orientar a la madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, para asignar nombres que no sean motivo de discriminación. 2. Es obligación de la o el oficial de registro civil respetar los nombres y apellidos originarios asignados por la madre, padre o autoridad de una nación o pueblo indígena originario campesino. Artículo 114. Inscripción gratuita. 1. La niña o niño debe ser inscrito en el registro civil y recibir el primer certificado de nacimiento, en forma gratuita. 2. En el caso que se encuentre bajo tutela extraordinaria, en situación de calle o sea adolescente trabajador o en caso de situación de emergencia o desastre natural, se le otorgará el certificado de nacimiento duplicado de manera gratuita. Capítulo 4. Derecho a la educación, información, cultura y recreación. Artículo 115. Derecho a la educación. 1. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación gratuita, integral y de calidad, dirigida al pleno desarrollo de su personalidad, aptitudes, capacidades físicas y mentales. 2. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad y calidez, intracultural, intercultural y plurilingüe, que les permita su desarrollo integral diferenciado, les prepare para el ejercicio de sus derechos y ciudadanía, les inculque el respeto por los derechos humanos, los valores interculturales, el cuidado del medio ambiente y les cualifique para el trabajo. Artículo 116. Garantías. 1. El sistema educativo plurinacional garantiza a la niña, niño o adolescente a. Educación sin violencia en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, preservando su integridad física, psicológica, sexual y /diagonal o moral, promoviendo una convivencia pacífica, con igualdad y equidad de género y generacional. B. Educación, sin racismo y ninguna forma de discriminación, que promueva una cultura pacífica y de buen trato. C. Respeto del director, maestros y administrativos del sistema educativo plurinacional y de sus pares, de prácticas y el uso de recursos pedagógicos y didácticos no sexistas ni discriminatorios. E. Provisión de servicios de asesoría, sensibilización, educación para el ejercicio de sus derechos y el incremento y fortalecimiento de sus capacidades. F. Impugnación de los criterios de evaluación cuando estos no se ajusten a los establecidos por la autoridad competente, pudiendo recurrir a las instancias superiores. G. Participación en procesos de la gestión educativa. H. Acceso a la información del proceso pedagógico y de la gestión educativa para la y el estudiante y su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor. I. Sensibilización y acceso a la información adecuada y formación oportuna en educación sobre sexualidad integral en el marco de los contenidos curriculares. 2. La implementación del modelo educativo tiene como núcleo los derechos de la niña, niño y adolescente, su desarrollo integral y la calidad de la educación. Artículo 117. Disciplina escolar. Las normas de conducta y la convivencia pacífica y armónica deben estar administradas respetando los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes, considerando sus deberes, los cuales deben sujetarse a las siguientes previsiones. A. Todas las niñas, niños y adolescentes deben tener acceso e información oportuna al contenido de los reglamentos internos de convivencia pacífica y armónica correspondientes. B. Deberán establecerse en el reglamento de convivencia pacífica y armónica de las unidades educativas los hechos, que son susceptibles de amonestación, sanción y las sanciones, así como el procedimiento para aplicarlas. C. Antes de la imposición de cualquier amonestación y /diagonal o sanción, debe garantizarse a todas las niñas, niños y adolescentes, el ejercicio de los derechos a opinar y a la defensa, garantizando así también su derecho a la impugnación ante la autoridad superior e imparcial, y D. Se prohíben las sanciones corporales. Artículo 118. Prohibición de expulsión. Se prohíbe a las autoridades del sistema educativo plurinacional rechazar o expulsar a las estudiantes embarazadas, sea cualquiera su estado civil, así como a la y el estudiante a causa de su orientación sexual, en situación de discapacidad o con VIH//SIDA, deberán promoverse políticas de inclusión, protección e infraestructura para su permanencia que permitan el bienestar integral de la o el estudiante hasta la culminación de sus estudios. Artículo 119. Derecho a la información. 1. La niña, niño o adolescente tiene derecho a recibir, buscar y utilizar todo tipo de información que sea acorde con su desarrollo. El Estado en todos sus niveles, las madres, los padres, guardadoras o guardadores, tutoras o tutores, tienen la obligación de asegurar que las niñas, niños y adolescentes reciban información veraz, plural y adecuada a su desarrollo. 2. El Estado deberá establecer normativas y políticas necesarias para garantizar el acceso, obtención, recepción, búsqueda, difusión de información y emisión de opiniones por parte de niñas, niños o adolescentes, mediante cualquier medio tecnológico y la debida protección legal, para asegurar el respeto de sus derechos. 3. Los medios de comunicación están obligados a contribuir a la formación de la niña, niño o adolescente, brindando información de interés social y cultural, dando cobertura a las necesidades informativas y educativas de esta población, promoviendo la difusión de los derechos, deberes y garantías establecidos en el presente código, a través de espacios gratuitos, de forma obligatoria.
Asimismo, deberán emitir y publicar programas y secciones culturales, artísticos, informativos y educativos plurilingües, así como en lenguaje alternativo, dirigidos a la niña, niño o adolescente, de acuerdo a reglamentación. Artículo 120. Derecho a la cultura. La niña, niño y adolescente tiene derecho a que se le reconozca, respete y fomente el conocimiento y la vivencia de la cultura a la que pertenece o con la que se identifica. B. Participar libre y plenamente en la vida cultural y artística de acuerdo a su identidad y comunidad. Artículo 121. Derecho a recreación, esparcimiento, deporte y juego. 1. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la recreación, esparcimiento, deporte y juego. 2. El ejercicio de estos derechos debe estar dirigido a garantizar el desarrollo integral de la niña, niño y adolescente, y a fortalecer los valores de solidaridad, tolerancia, identidad cultural y conservación del ambiente. 3. El Estado en todos sus niveles promoverá políticas públicas con presupuesto suficiente dirigidas a la creación de programas de recreación, esparcimiento y juegos deportivos dirigidos a todas las niñas, niños y adolescentes, especialmente a quienes se encuentran en situación de discapacidad. 4. Las instancias responsables de la construcción de infraestructuras educativas, deportivas, recreativas y de esparcimiento deberán aplicar parámetros técnicos mínimos de accesibilidad para que las niñas, niños y adolescentes en situación de discapacidad puedan ejercer y gozar plenamente y en igualdad de condiciones de todos sus derechos reconocidos en el presente Código. Capítulo V. Derecho a opinar, participar y pedir. Artículo 122. Derecho a opinar. 1. La niña, niño o adolescente, de acuerdo a su edad y características de la etapa de su desarrollo, tiene derecho a expresar libremente su opinión en asuntos de su interés y a que las opiniones que emitan sean tomadas en cuenta. 2. Las opiniones pueden ser vertidas a título personal o en representación de su organización, según corresponda. Artículo 123. Derecho a participar. 1. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar libre, activa y plenamente en la vida familiar, comunitaria, social, escolar, cultural, deportiva y recreativa, así como a la incorporación progresiva a la ciudadanía activa, en reuniones y organizaciones lícitas, según su edad e intereses, sea en la vida familiar, escolar, comunitaria y, conforme a disposición legal, en lo social y político. 2. El Estado en todos sus niveles, las familias y la sociedad, garantizarán y fomentarán oportunidades de participación de las niñas, niños y adolescentes en condiciones dignas. Artículo 124. Derecho de petición. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a efectuar de manera directa peticiones, individual o colectivamente, de manera oral o escrita ante cualquier entidad pública o privada sin necesidad de representación, y a ser respondidos oportuna y adecuadamente. Artículo 125. Rol estatal. El Estado en todos sus niveles, garantiza en todos los ámbitos, mecanismos adecuados que faciliten y promuevan las oportunidades de opinión, participación y petición. Capítulo B. Derecho a la protección de la niña, niño y adolescente en relación al trabajo. Sección y protección especial. Artículo 126. Derecho a la protección en el trabajo. 1. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a estar protegidas o protegidos por el Estado en todos sus niveles, sus familias y la sociedad, en especial contra la explotación económica y el desempeño de cualquier actividad laboral o trabajo que pueda entorpecer su educación, que implique peligro, que sea insalubre o atentatorio a su dignidad y desarrollo integral. 2. El Estado en todos sus niveles ejecutará el programa de prevención y protección social para niñas, niños y adolescentes menores de 14 años en actividad laboral, con proyectos de protección social para apoyar a las familias que se encuentran en extrema pobreza. 3. El derecho a la protección en el trabajo comprende a la actividad laboral y al trabajo que se desarrolla por cuenta propia y por cuenta ajena. Artículo 127. Actividades en el marco familiar. 1. Las actividades desarrolladas por las niñas, niños y adolescentes en el marco familiar y social comunitario tienen naturaleza formativa y cumplen la función de socialización y aprendizaje. 2. El trabajo familiar y social comunitario no debe, en ningún caso, amenazar o vulnerar los derechos de las niñas, niños y adolescentes que lo realicen, ni privarlos de su dignidad, desarrollo integral y de disfrutar de su niñez y adolescencia y escolaridad. Artículo 128. Actividades comunitarias familiares. 1. Es la actividad de la niña, niño o adolescente, desarrollada conjuntamente con sus familias en comunidades indígena originarias campesinas, afrobolivianas e interculturales. Estas actividades son culturalmente valoradas y aceptadas, y tienen como finalidad el desarrollo de destrezas fundamentales para su vida y fortalecimiento de la convivencia comunitaria dentro del marco del vivir bien, construido sobre la base de saberes ancestrales que incluyen actividades de siembra, cosecha, cuidado de bienes de la naturaleza como bosques, agua y animales con constantes componentes lúdicos, recreativos, artísticos y religiosos. 2. Este tipo de actividades se desarrollan de acuerdo a normas y procedimientos propios, dentro del marco de la jurisdicción indígena originaria campesina, cuando no constituyan explotación laboral ni amenacen o vulneren los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Artículo 129. Edad mínima para trabajar. 1. Se fija como edad mínima para trabajar, los 14 años de edad. 2. Excepcionalmente, las defensorías de la niñez y adolescencia podrán autorizar la actividad laboral por cuenta propia realizada por niñas, niños o adolescentes de 10 a 14 años, y la actividad laboral por cuenta ajena de adolescentes de 12 a 14 años, siempre que ésta no menoscabe su derecho a la educación, no sea peligrosa, insalubre, atentatoria a su dignidad y desarrollo integral, o se encuentre expresamente prohibido por la ley. 3. La solicitud deberá tener respuesta en el plazo de 72 horas computables a partir de su recepción, previa valoración socioeconómica, y surtirá efectos de registro en el Sistema de Información de Niñas, Niños y Adolescentes SINA.
4. El registro de la autorización para un rubro determinado podrá ser modificado a solicitud verbal de la o el interesado, sin necesidad de iniciar un nuevo trámite de autorización. Las defensorías de la niñez y adolescencia, si fuere necesario, podrán solicitar una nueva valoración médica y psicológica. Sección 2. Protección en la actividad laboral y el trabajo. Artículo 130. Garantías. 1. El Estado en todos sus niveles garantizará el ejercicio o desempeño laboral de las y los adolescentes mayores de 14 años, con los mismos derechos que gozan las y los trabajadores adultos. 2. La protección y garantías a las y los adolescentes mayores de 14 años en el trabajo se hace extensible a adolescentes menores de 14 años, que excepcionalmente cuenten con autorización para realizar cualquier actividad laboral en las condiciones establecidas por las defensorías de la niñez y adolescencia. 3. La actividad laboral o el trabajo por cuenta propia que desarrolle la niña, niño o adolescente de 10 a 18 años debe considerar la vigencia plena de todos sus derechos y garantías. Artículo 131. Asentimiento y autorización. 1. La niña, niño y adolescente de 10 a 18 años debe expresar y asentir libremente su voluntad de realizar cualquier actividad laboral o trabajo. 2. La empleadora o empleador está obligada u obligado a contar con permiso escrito de la madre, el padre, la guardadora o el guardador, la tutora o el tutor, según corresponda, mediante formulario emitido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que deberá ser autorizado por a. Las defensorías de la niñez y adolescencia, para las y los trabajadores adolescentes por cuenta ajena de 12 a 14 años, y b. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para las y los trabajadores adolescentes por cuenta ajena mayores de 14 años. 3. Las defensorías de la niñez y adolescencia autorizarán la actividad laboral y el trabajo por cuenta propia de niñas, niños y adolescentes de 10 a 18 años. 4. En todos los casos, las defensorías de la niñez y adolescencia, antes de conceder la autorización, deberán gestionar una valoración médica integral de las niñas, niños y adolescentes de 10 a 18 años, que acredite su salud, capacidad física y mental para el desempeño de la actividad laboral o trabajo correspondiente. Artículo 132. Disposiciones protectivas laborales para las y los adolescentes trabajadores por cuenta ajena. 1. El trabajo por cuenta ajena se desarrolla a. Por encargo de un empleador, b. A cambio de una remuneración económica mensual, semanal, a destajo, o cualquier otra, y c. En relación de dependencia laboral. 2. Para garantizar la justa remuneración de la o el adolescente mayor de 14 años, esta no podrá ser menor a la de un adulto que realice el mismo trabajo, no podrá ser inferior al salario mínimo nacional, ni reducido al margen de la ley. El salario de la o el adolescente trabajador siempre debe ir en su beneficio y en procura de una mejor calidad de vida. 3. La empleadora o el empleador debe garantizar las condiciones necesarias de seguridad para que la o el adolescente mayor de 14 años desarrolle su trabajo. 4. La empleadora o el empleador no podrá limitar su derecho a la educación, debiendo otorgar 2 horas diarias destinadas a estudio, que deberán ser remuneradas. V. La empleadora o el empleador debe permitir a la o el adolescente trabajador su participación en organizaciones sindicales y éstas no les podrán restringir el acceso a cargos dirigenciales de su estructura. D. La jornada de trabajo no podrá ser mayor a 8 horas diarias diurnas y a 40 horas diurnas semanales. El horario de trabajo no deberá exceder las 10 de la noche. 7. La actividad laboral de las y los adolescentes menores de 14 años autorizada por las defensorías de la niñez y adolescencia no podrá ser mayor a 6 horas diarias diurnas y a 30 horas diurnas semanales. Artículo 133. Disposiciones protectivas para niñas, niños y adolescentes trabajadores por cuenta propia. 1. El trabajo por cuenta propia es aquel que, sin formar parte de la actividad familiar ni social comunitaria, se realiza sin que exista una relación de subordinación ni dependencia laboral. 2. La madre, el padre o ambos, la guardadora o el guardador, la tutora o el tutor, deben garantizar a la niña, niño y adolescente trabajador o en actividad laboral por cuenta propia, el acceso y permanencia en el sistema educativo, un horario especial y las condiciones necesarias para el descanso, la cultura y el esparcimiento. 3. El horario de la actividad laboral para la niña, niño y adolescente de 10 a 14 años por cuenta propia, no deberá exceder de las 10 de la noche. 4. No podrá otorgarse ninguna autorización para la actividad laboral, cuando las condiciones en que se ejecute sean peligrosas para la vida, salud, integridad o imagen de la niña, niño o adolescente por cuenta propia de 10 a 14 años. Artículo 134. Trabajo asalariado del hogar. 1. Consiste en las labores asalariadas, propias del hogar efectuadas por adolescentes mayores de 14 años, consistente en trabajos de cocina, limpieza, lavandería, aseo, cuidado de niñas o niños o adolescentes y asistencia. 2. La contratación de adolescentes asalariados del hogar deberá ser propia de labores específicas o para una de las actividades concretas señaladas en el parágrafo precedente, prohibiéndose la contratación para trabajos múltiples o la imposición de labores para las que no hayan sido contratadas o contratados. 3. En caso de la contratación de una persona adulta para trabajo asalariado del hogar que viva con uno o más de sus hijas o hijos en el domicilio de la o el empleador, queda prohibido el trabajo de estas o estos últimos. 4. Este tipo de trabajo se regulará conforme a las disposiciones pertinentes del presente título y las leyes, siempre que se interpreten de acuerdo al interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Artículo 135. Prohibiciones. Se prohíbe
A. La explotación laboral de niñas, niños o adolescentes, así como la realización de cualquier actividad laboral o trabajo sin su consentimiento y justa retribución. B. La contratación de la o el adolescente mayor de 14 años para efectuar cualquier tipo de actividad laboral o trabajo fuera del país. C. La intermediación de enganchadores, agencias retribuidas de colocación, agencias de empleo u otros servicios privados similares para el reclutamiento y el empleo de las niñas, niños y adolescentes. D. La retención ilegal, compensación, así como el pago en especie. E. La realización de actividad laboral o trabajo nocturno pasada las 10 de la noche. F. Los traslados de las o los trabajadores adolescentes sin autorización de la madre, padre, guardadoras o guardadores, tutoras o tutores. G. La actividad laboral por cuenta ajena en horas extras para adolescentes menores de 14 años, por estar en una etapa de desarrollo. Y H. Otras que establezca la normativa vigente. Artículo 136. Actividades laborales y trabajos peligrosos, insalubres o atentatorios a la dignidad. 1. Se prohíben las actividades laborales y trabajos que por su naturaleza y condición sean peligrosos, insalubres o atentatorios a la dignidad de la niña, niño y adolescente, y aquellos que pongan en riesgo su permanencia en el sistema educativo. 2. Según su naturaleza, se prohíbe: A. Zafra de caña de azúcar. B. Zafra de castaña, seminería, como minero, perforista, lamero o dinamitero, de pesca en ríos y lagos, siempre que no sea en el ámbito familiar o social comunitario. E. Ladrillería. F. Expendio de bebidas alcohólicas. G. Recolección de desechos que afecten su salud. H. Limpieza de hospitales. I. Servicios de protección y seguridad. J. Trabajo del hogar bajo modalidad cama adentro. I. K. Yesería. 3. Según su condición, se prohíbe: A. Trabajo en actividades agrícolas, siempre que no sea en el ámbito familiar o social comunitario y no sean tareas acordes a su desarrollo. B. Cría de ganado mayor, siempre que no sea en el ámbito familiar o social comunitario y no sean tareas acordes a su desarrollo. C. Comercio fuera del horario establecido, de modelaje que implique erotización de la imagen. E. Atención de mingitorio fuera del horario establecido. F. Picapedrería artesanal. G. Trabajo en amplificación de sonido. H. Manipulación de maquinaria peligrosa. Y albañilería, siempre que no sea en el ámbito familiar o social comunitario y no sean tareas acordes a su desarrollo. Y J. Cuidador de autos fuera del horario establecido. 4. Otras prohibiciones que puedan especificarse mediante norma expresa. V. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social deberá adecuar la lista de actividades laborales y trabajos peligrosos, insalubres o atentatorios a la dignidad e integridad de niñas, niños y adolescentes, periódicamente, al menos cada 5 años, con la participación social de los actores involucrados. D. El Estado en todos sus niveles establecerá una política y desarrollará un programa para la eliminación de las determinantes de actividades laborales y trabajos peligrosos, insalubres o atentatorios a la dignidad e integridad de niñas, niños y adolescentes. Artículo 137. Seguridad social para las y los adolescentes trabajadores. 1. La o el adolescente trabajador tiene derecho a ser inscrito obligatoriamente en el sistema de seguridad social y gozará de todos los beneficios, prestaciones económicas y servicios de salud que brinda este sistema, en las mismas condiciones previstas para los mayores de 18 años, de acuerdo con la legislación especial de la materia. A tal efecto, la empleadora o el empleador deberá inscribir a la o el adolescente trabajador en el sistema de seguridad social inmediatamente después de su ingreso en el empleo. 2. Las y los adolescentes que trabajan por cuenta propia podrán afiliarse voluntariamente al sistema de seguridad social. El aporte que corresponde a la o el adolescente trabajador será fijado considerando su capacidad de pago, para lo cual se tomará en cuenta necesariamente su particular situación económica. 3. Los gobiernos autónomos departamentales y los gobiernos autónomos municipales son responsables de promover el diseño de planes destinados a orientar a las y los adolescentes trabajadores, para que efectúen las aportaciones correspondientes al sistema de seguridad social. Artículo 138. Registro de actividad laboral o trabajo por cuenta propia o ajena. 1. Las defensorías de la niñez y adolescencia tendrán a su cargo el registro de la autorización de las niñas, niños y adolescentes de 10 a 14 años que realicen actividad laboral o trabajo por cuenta propia o cuenta ajena. 2. La copia del registro de las y los adolescentes trabajadores por cuenta ajena de 12 a 14 años deberá ser remitida al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social por las defensorías de la niñez y adolescencia a los efectos de la inspección y supervisión correspondiente. 3. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social tendrá a su cargo el registro de la autorización de las y los adolescentes mayores de 14 años que realicen trabajo por cuenta ajena. 4. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, los gobiernos autónomos municipales y las defensorías de la niñez y adolescencia garantizarán la gratuidad de todo el proceso de registro. V. Los datos del registro serán remitidos mensualmente por las defensorías de la niñez y adolescencia y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social al Ministerio de Justicia e incorporados al Sistema de Información de Niñas, Niños y Adolescentes SINA. Artículo 139. Inspección y supervisión. 1. El Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de la Inspectoría del Trabajo, mediante personal especializado, efectuará inspecciones y supervisiones permanentes en los lugares de trabajo de las y los adolescentes, en áreas urbanas y rurales, para verificar que no exista vulneración de derechos laborales, en el marco de la normativa vigente. 2. Si en la inspección se evidencia la vulneración de derechos humanos, se deberá poner en conocimiento de las defensorías de la niñez y adolescencia, para su restitución mediante proceso legal. Sección 3. Infracciones al derecho de protección en relación al trabajo. Artículo 140. Infracciones. Son infracciones al derecho de protección en relación al trabajo las siguientes.
A. Contratar o lucrar con el trabajo de una niña o niño. B. Contratar o lucrar con el trabajo de una o un adolescente menor de 14 años, sin la autorización de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, prevista en este código. Se contratará a la o el adolescente sin la debida inscripción en el registro de las y los adolescentes trabajadores. De omitir la inscripción de la o el adolescente trabajador en el sistema de seguridad social. E. Contratar a la o el adolescente para alguno de los trabajos prohibidos en la normativa vigente. F. Obstaculizar la inspección y supervisión efectuada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. G. Incumplir con la naturaleza formativa y condiciones establecidas para las actividades en el marco familiar, comunitario de niñas, niños y adolescentes o con la naturaleza de las actividades comunitarias familiares, y H. Otras que vulneren el derecho de protección de niñas, niños y adolescentes en relación al trabajo. Capítulo 7. Derecho a la libertad, dignidad e imagen. Artículo 141. Derecho a la libertad. La niña, niño y adolescente tiene derecho a la libertad personal, sin más límites que los establecidos en la Constitución Política del Estado y en el presente Código. No pueden ser privados de ella ilegal o arbitrariamente. Asimismo, tienen derecho a libertad de transitar por espacios públicos sin más restricciones que las establecidas por disposición legal y las facultades que corresponden a su madre, padre, guardadora o guardador y tutora o tutor. B. Libertad de pensamiento, conciencia, opinión y expresión. C. Libertad de creencia y culto religioso. De libertad de reunión con fines lícitos y pacíficos. E. Libertad de manifestación pacífica, de conformidad con la ley, sin más límites que las facultades legales que corresponden a su madre, padre, guardadora o guardador y tutora o tutor. F. Libertad para organizarse de acuerdo a sus intereses, necesidades y expectativas para canalizar sus iniciativas, demandas y propuestas. G. Libertad para asociación con fines sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos, económicos, laborales, políticos o de cualquier otra índole, siempre que sean de carácter lícito. Y H. Libertad para expresar libremente su opinión y difundir ideas, imágenes e información de todo tipo, ya sea oralmente, por escrito o por cualquier otro medio. Artículo 142. Derecho al respeto y a la dignidad. 1. La niña, niño y adolescente tiene derecho a ser respetado en su dignidad física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. 2. Si la o el adolescente estuviere sujeto a medidas socioeducativas privativas de libertad, tiene derecho a ser tratada y tratado con el respeto que merece su dignidad. Gozan de todos los derechos y garantías establecidos en la Constitución Política del Estado, sin perjuicio de los establecidos a su favor en este Código, salvo los restringidos por las sanciones legalmente impuestas. Artículo 143. Derecho a la privacidad e intimidad familiar. 1. La niña, niño y adolescente tiene derecho a la privacidad e intimidad de la vida familiar. 2. La privacidad e intimidad familiar deben ser garantizados con prioridad por la familia, el Estado en todos sus niveles, la sociedad y los medios de comunicación. Artículo 144. Derecho a la protección de la imagen y de la confidencialidad. 1. La niña, niño y adolescente tiene derecho al respeto de su propia imagen. 2. Las autoridades judiciales, servidoras y servidores públicos, y el personal de instituciones privadas tienen la obligación de mantener reserva y resguardar la identidad de la niña, niño y adolescente, que se vea involucrado en cualquier tipo de proceso y de restringir el acceso a la documentación sobre los mismos, salvo autorización expresa de la autoridad competente. 3. Cuando se difundan o se transmitan noticias que involucren a niñas, niños o adolescentes, los medios de comunicación están obligados a preservar su identificación, así como la de su entorno familiar, en los casos que afectare su imagen o integridad. 4. Las instancias competentes podrán establecer formatos especiales de difusión, de acuerdo a reglamento. Capítulo 8. Derecho a la integridad personal y protección contra la violencia. Artículo 145. Derecho a la integridad personal. 1. La niña, niño y adolescente tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexual. 2. Las niñas, niños y adolescentes no pueden ser sometidos a torturas, ni otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 3. El Estado en todos sus niveles, las familias y la sociedad, deben proteger a todas las niñas, niños y adolescentes contra cualquier forma de explotación, maltrato, abuso o negligencia que afecten su integridad personal. Artículo 146. Derecho al buen trato. 1. La niña, niño y adolescente tiene derecho al buen trato, que comprende una crianza y educación no violenta, basada en el respeto recíproco y la solidaridad. 2. El ejercicio de la autoridad de la madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, familiares, educadoras y educadores, deben emplear métodos no violentos en la crianza, formación, educación y corrección. Se prohíbe cualquier tipo de castigo físico, violento o humillante. Artículo 147. Violencia. 1. Constituye violencia, la acción u omisión, por cualquier medio, que ocasione privaciones, lesiones, daños, sufrimientos, perjuicios en la salud física, mental, afectiva, sexual, desarrollo deficiente e incluso la muerte de la niña, niño o adolescente. 2. La violencia será sancionada por la jueza o el juez penal cuando esté tipificada como delito por la ley penal. 3. Las formas de violencia que no estén tipificadas como delito en la ley penal constituyen infracciones y serán sancionadas por la jueza o juez público de la niñez y adolescencia, conforme lo establecido en el presente código, tomando en cuenta la gravedad del hecho y la sana crítica del juzgador. Artículo 148. Derecho a ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual. 1. La niña, niño y adolescente tiene derecho a ser protegida o protegido contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual.
El Estado en todos sus niveles debe diseñar e implementar políticas de prevención y protección contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz de la niñez y adolescencia, así como garantizar programas permanentes y gratuitos de asistencia y atención integral para las niñas, niños y adolescentes abusados, explotados y erotizados. 2. Son formas de vulneración a la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes, las siguientes. A. Violencia sexual, que constituye toda conducta tipificada en el Código Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente. B. Explotación sexual, que constituye toda conducta tipificada en el Código Penal, consistente en cualquier forma de abuso o violencia sexual, con la finalidad de obtener algún tipo de retribución. C. Sexualización precoz o hipersexualización, que constituye la sexualización de las expresiones, posturas o códigos de la vestimenta precoces, permitiendo o instruyendo que niñas, niños o adolescentes adopten roles y comportamientos con actitudes eróticas, que no corresponden a su edad, incurriendo en violencia psicológica. Y D. Cualquier otro tipo de conducta que vulnere la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes. 3. Las niñas y adolescentes mujeres gozan de protección y garantía plena conforme a previsiones del artículo 266 del Código Penal, de forma inmediata. Artículo 149. Medidas preventivas y de protección contra la violencia sexual. 1. Sin perjuicio de lo previsto en el parágrafo y del artículo precedente, se adoptarán las siguientes medidas específicas de lucha contra la violencia sexual de niñas, niños y adolescentes. A. Control y seguimiento de personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos contra la libertad sexual, cometidos contra niñas, niños o adolescentes. B. Aplicación de tratamientos psicológicos o psiquiátricos, como medidas de seguridad, para personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos contra la libertad sexual, cometidos contra niñas, niños o adolescentes, durante el tiempo que los especialistas consideren pertinente, incluso después de haber cumplido con su pena privativa de libertad. Se prohibición para las personas descritas en los incisos precedentes, de que una vez cumplida la sanción penal, vivan, trabajen o se mantengan cerca de parques, centros de esparcimiento y recreación para niñas, niños y adolescentes, unidades educativas, o lugares en los cuales exista concurrencia de esta población, independientemente de la aplicación de la pena privativa de libertad impuesta. D. Tanto las instituciones públicas como privadas, que desempeñen labores en las cuales se relacionen con niñas, niños o adolescentes, para fines de contratación de personal, deberán previamente someter a las o los postulantes a exámenes psicológicos valorando los mismos como requisito de idoneidad. Y E. Las juezas o jueces en materia penal, que emitan sentencias condenatorias por delitos contra la libertad sexual, cometidos contra niñas, niños o adolescentes, deberán incluir en estas, las prohibiciones previstas en los incisos B y C del presente artículo. 2. Las juezas y los jueces en materia penal y el Ministerio Público, que conozcan e investiguen delitos contra libertad sexual, cometidos contra niñas, niños y adolescentes, tienen la obligación de priorizarlos y agilizarlos conforme a ley, hasta su conclusión, bajo responsabilidad. Artículo 150. Protección contra la violencia en el sistema educativo. La protección a la vida y a la integridad física y psicológica de los miembros de la comunidad educativa implica la prevención, atención y sanción de la violencia ejercida en el sistema educativo del Estado Plurinacional de Bolivia, con la finalidad de consolidar la convivencia pacífica y armónica, la cultura de paz, tolerancia y justicia, en el marco del vivir bien, el buen trato, la solidaridad, el respeto, la interculturalidad y la no discriminación entre sus miembros. Artículo 151. Tipos de violencia en el sistema educativo. 1. A efectos del presente código, se consideran formas de violencia en el sistema educativo. A. Violencia entre pares. Cualquier tipo de maltrato bajo el ejercicio de poder entre dos estudiantes, o un grupo de estudiantes contra una o un estudiante o participante, que sea hostigado, castigado o acosado. B. Violencia entre no pares. Cualquier tipo de violencia con ejercicio y barra diagonal o abuso de poder de madres, padres, maestras, maestros, personal administrativo, de servicio y profesionales, que prestan servicio dentro de una unidad educativa y barra diagonal o centro contra las o los estudiantes y barra diagonal o participantes. C. Violencia verbal. Referida a insultos, gritos, palabras despreciativas, despectivas, descalificantes y barra diagonal o denigrantes, expresadas de forma oral y repetida entre los miembros de la comunidad educativa, de discriminación en el sistema educativo. Conducta que consiste en toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, social y barra diagonal o de salud, grado de instrucción, capacidades diferentes y barra diagonal o en situación de discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia, apariencia física, vestimenta, apellido u otras, dentro del sistema educativo. E. Violencia en razón de género. Todo acto de violencia basado en la pertenencia a identidad de género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para cualquier miembro de la comunidad educativa. F. Violencia en razón de la situación económica. Todo acto orientado a la discriminación de cualquiera de las y los miembros de la comunidad educativa, basada en su situación económica, que afecte las relaciones de convivencia armónica y pacífica. Y G. Violencia cibernética en el sistema educativo. Se presenta cuando una o un miembro de la comunidad educativa es hostigada u hostigado, amenazada o amenazado, acosada o acosado, difamada o difamado, humillada o humillado, de forma dolosa por otra u otras personas, causando angustia emocional y preocupación, a través de correos electrónicos, videojuegos conectados al Internet, redes sociales, blogs, mensajería instantánea y mensajes de texto a través de Internet, teléfono móvil o cualquier otra tecnología de información. Comunicación. 2. Los tipos de violencia descritos en el presente artículo serán considerados infracciones mientras no constituyan delitos. Artículo 152. Medidas preventivas y de protección en el sistema educativo.
1. A fin de prevenir, detener y eliminar la violencia, agresión y /diagonal o acoso en las unidades educativas y /diagonal o centros, se establecen las siguientes acciones colectivas que la comunidad educativa adoptará. A. Elaborar y desarrollar medidas de no violencia para resolver las tensiones y conflictos emergentes. B. Desarrollar una cultura de convivencia pacífica y armónica de no violencia, rechazando explícitamente cualquier comportamiento y actos que provoquen intimidación y victimización. Se romper la cultura del silencio y del miedo denunciando conductas y actos de cualquier tipo de violencia. De elaborar un plan de convivencia pacífica y armónica, acorde a la realidad de cada unidad educativa y /diagonal o centro. E. Difundir y promover normas contra la violencia, agresión y /diagonal o acoso en las unidades educativas y /diagonal o centros. Y F. Denunciar los casos que se consideren graves y las denuncias falsas. 2. El plan de convivencia pacífica y armónica tendrá carácter obligatorio para cada una de las unidades educativas y /diagonal o centros, y deberá ser elaborado por las autoridades superiores, en un proceso abierto, participativo y plural, que convoque obligatoriamente a todas las y los miembros de la comunidad educativa, en el marco de la Constitución Política del Estado, los tratados y convenios internacionales sobre derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a reglamento. 3. El plan de convivencia pacífica y armónica deberá contener las siguientes directrices. A. Los derechos y deberes de las y los miembros de la comunidad educativa y /diagonal o centros. B. Normas de conducta favorables a la convivencia pacífica y armónica, el buen trato de la comunidad educativa. C. El procedimiento disciplinario que describa detalladamente las conductas que vulneran las normas de convivencia. D. La descripción de las sanciones internas que definan las unidades educativas y /diagonal o centros, sean públicas, privadas y de convenio. E. El procedimiento marco para la adopción de decisiones disciplinarias que deben sujetarse a criterios y valores, conocidos por normas educativas nacionales, departamentales, municipales y de la región, evitando de toda forma las decisiones arbitrarias. F. La descripción de procedimientos alternativos para la resolución de conflictos, si la comunidad así lo establece, siempre que no sean contrarios a ninguna norma. G. La remisión de informes anuales sobre los casos de acoso, violencia y /diagonal o abusos en sus distintas manifestaciones al Ministerio de Educación. H. La organización de programas y talleres de capacitación destinados a prevención y la programación de actividades, con el fin exclusivo de fomentar un clima de convivencia pacífica y armónica dentro de las unidades educativas y /diagonal o centros. 4. El plan de convivencia pacífica y armónica deberá estar inserto dentro de la planificación anual de las unidades educativas y /diagonal o centros, y ser evaluado anualmente. Artículo 153. Infracciones por violencia contra niñas, niños y adolescentes. 1. La jueza o el juez público en materia de niñez y adolescencia, a denuncia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, conocerá y sancionará las siguientes infracciones por violencia. A. Sometimiento a castigos físicos u otras formas que degraden o afecten la dignidad de la niña, niño o adolescente, así sea a título de medidas disciplinarias o educativas, excepto las lesiones tipificadas en la normativa penal. B. Abandono emocional o psicoafectivo en el relacionamiento cotidiano con su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor. C. Falta de provisión adecuada y oportuna de alimentos, vestido, vivienda, educación o cuidado de su salud, teniendo las posibilidades para hacerlo, de utilización de la niña, niño o adolescente, como objeto de presión, chantaje, hostigamiento en conflictos familiares. E. Utilización de la niña, niño o adolescente, como objeto de presión o chantaje en conflictos sociales, así como la instigación a participar en cualquier tipo de medidas de hecho. F. Traslado y retención arbitraria de la niña, niño o adolescente, por cualquier integrante de la familia de origen que le aleje de la autoridad que ejercía su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor extraordinario. G. Inducción a la niña, niño o adolescente al consumo de sustancias dañinas a su salud. H. Exigencia de actividades en la familia que pongan en riesgo la educación, vida, salud, integridad o imagen de la niña, niño o adolescente. Y violencia en el ámbito escolar, tanto de pares como no pares, sin perjuicio de que se siga la acción penal, y siempre que se encuentre tipificada en la normativa penal. 2. Estas acciones no necesitan ser permanentes para ser consideradas infracciones. Artículo 154. Atención especializada a víctimas y testigos de delitos. El Ministerio Público mediante sus unidades especializadas y el Ministerio de Justicia a través del sistema del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima SEPTAVI, en el marco de sus competencias, atenderán a la niña, niño o adolescente que fuera víctima o testigo de delitos, para su recuperación psicoafectiva, brindando a tratamiento especializado respetuoso, con calidad y calidez, bajo condiciones de reserva, confidencialidad, en su lengua materna o lenguaje apropiado y con la asistencia de un equipo multidisciplinario. Y B. La aplicación de protocolos de atención y rutas críticas oficiales, tomando en cuenta también el anticipo de prueba para evitar la revictimización. Artículo 155. Obligación de denunciar. 1. Todas las personas, sean particulares, servidoras y servidores públicos, que tengan conocimiento de hechos de violencia en contra de las niñas, niños o adolescentes, están obligados a denunciarlos en un plazo máximo de 24 horas de conocido el hecho, ante las Defensorías de la Niñez y Adolescencia o cualquier otra autoridad competente. 2. Ante la ausencia de las instancias descritas en el parágrafo anterior del presente artículo, se podrá acudir a las autoridades indígena originario campesinas, quienes según el caso deberán remitir la denuncia ante las instancias competentes. Artículo 156. Programas permanentes de prevención y atención. 1. En todos los niveles del Estado, se deberá contar con programas permanentes de prevención y atención de la violencia contra la niña, niño o adolescente. 2. El Ministerio Público, juezas y jueces públicos de niñez y adolescencia, están obligados a coordinar con las instancias que correspondan el desarrollo de acciones especiales que eviten la revictimización de la niña, niño o adolescente. Artículo 157.
Derecho de acceso a la justicia. 1. Las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a solicitar la protección y restitución de sus derechos, con todos los medios que disponga la ley, ante cualquier persona, entidad u organismo público o privado. 2. Toda protección, restitución y restauración de los derechos de la niña, niño y adolescente debe ser resuelta en ámbitos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, mediante instancias especializadas y procedimientos ágiles y oportunos. 3. Las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho de acudir personalmente o a través de su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, ante la autoridad competente, independiente e imparcial, para la defensa de sus derechos y que ésta decida sobre su petición en forma oportuna. 4. La preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente implica también la garantía del Estado de procurar la restitución y restauración del derecho a su integridad física, psicológica y sexual. Se prohíbe toda forma de conciliación o transacción en casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia. Capítulo 9. Deberes de la niña, niño y adolescente. Artículo 158. Deberes. La niña, niño y adolescente tiene los siguientes deberes. A. Preservar su vida y salud. B. Asumir su responsabilidad como sujetos activos en la construcción de la sociedad. C. Conocer, ejercer, preservar y defender sus derechos y respetar los derechos de las demás personas. D. Utilizar las oportunidades que les brinda el Estado, la sociedad y su familia para su desarrollo integral. E. Respetar a su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, maestras o maestros y a toda persona. F. Cumplir con sus obligaciones en el ámbito educativo. G. Actuar con honestidad y corresponsabilidad en su hogar y en todo ámbito. H. Respetar, cumplir y obedecer las disposiciones legales y órdenes legítimas que emanen del poder público. I. Honrar la patria y respetar sus símbolos. J. Respetar el medio ambiente y la madre tierra. Y K. Valorar las culturas y la producción nacional. Título 2. Sistema Plurinacional de Protección.